¿Qué se dice, gente? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Qué se dice? Bien, bien. ¿Todo bien? Excelente. ¿Te dio tiempo de llegar a la casa? Sí, 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 les quedé un poquito del tráfico ahorita. Ah, excelente. Si hasta ahora está jodido. Sí. Bueno, parce, esperemos un momentico que las personas se terminen de unir y empezamos con el tema. Si quieres, te tiras un contexto ahí de cafete o qué. Listo, de una. Bueno, para quienes ya nos están viendo, agradecerles por unirse al espacio. Básicamente, llevamos ya un buen tiempo hablando, charlando, generando comunidad alrededor de la tecnología. A diferencia de muchas comunidades que hay en la ciudad, en el país, Cafetech no quiso especializarse como en algo concreto, sino justamente hacer comunidad alrededor de la tecnología. Y eso nos ha llevado a explorar temas de IA, de blockchain, de desarrollo tradicional o Web 2 que llamamos. Y en esa lógica, pues hemos venido pues como construyendo estos espacios, tanto físicos, nos hacemos bastante encuentros físicos, como también presenciales. Ahí como anécdota empezamos reunidos unos cuantos, por ahí hay fotos en las redes, en cafés, íbamos a un café, decíamos, hey, préstenos ahí un espacito para charlar un rato, tomarnos un cafecito. Y en los últimos que veníamos haciendo en cafés ya no cabíamos prácticamente. La última experiencia de ese tipo creo que fue en un café en el Poblado y cuando llegamos siempre fue bastante gente y casi que no cabíamos en el café, entonces fue bastante interesante esa experiencia y a partir de ahí ya hemos estado entonces consiguiendo sitios como unos auditorios y demás donde hemos podido pues tocar temas bastante interesantes. Eh, Cafetech entonces nace como esa excusa para hablar alrededor del café, pero con un toque, digamos, nuevo, importante, y es un llamado a la acción. Es decir, Cafetech no pretende simplemente venir y dar charlas técnicas o simplemente dar aquí unos mensajes, sino que también es una invitación a la acción. ¿Y por qué a la acción? Porque efectivamente hicimos un estudio de investigación de comunidades en otros países y identificábamos que tenían, digamos, los países que estas comunidades daban un salto un poco más avanzado, no solo quedándose en la charla técnica, que es muy importante, que también la hacemos, y vimos que justamente ese llamado a la acción, es decir, de una comunidad puede salir una nueva tecnología, una mejora, un fork, unas discusiones, unas contradicciones sobre algo que ya está. Y básicamente a punto de comunidades es que tenemos hoy los sistemas Linux, obviamente hay personas, porque pues las comunidades no son una nube ahí extraña, densa, sino que son personas como ustedes, como nosotros, que pues algún día nos sentamos por amor al arte, como dicen por ahí, o algo a hacer algo que nos provocó porque sí, o porque queríamos investigar una nueva tecnología, una nueva forma de hacer algo, y de ahí han salido muchos productos y soluciones en el sector tecnológico y en otros sectores bien interesantes. Entonces, esta comunidad pues invita justamente a que no nos quedemos solo en la charla técnica, sino en la construcción de productos, de experiencias, de experimentos, de cosas. Y alrededor de eso hemos ido pues avanzando sobre algunos proyectos que ahorita podemos hablar un poco. Y pues en esas líneas que hemos construido. Simplemente decimos, listo, podemos hacer las charlas técnicas, eso se hace bastante, digamos, por lo menos acá en Medellín se hace bastante esas charlas técnicas. Hay la capacidad, o sea, conocemos de la capacidad de nuestra región, no solo Colombia, sino en Latinoamérica hay una capacidad brutal técnica en lo que somos capaces de hacer. Eso está pues comprobado no es sino buscar en internet todas las personas o los colombianos y colombianas que han resaltado en proyectos importantes, en este caso hablando solo pues del sector tecnológico. Entonces, no nos cabe duda que tenemos las capacidades como región, como talento para hacer las cosas que se nos provoquen.
falta es creernos esa voluntad de decir, hey, venga, hagámosle. Y parte del análisis que hemos hecho también en Cafetech es, pues, creérnosla no basta, creérnosla es como un principio de oportunidad de decir, listo, vamos a hacerlo, pero obviamente también hace falta un ecosistema, ¿cierto? Financiación, pruebas, implementación, bueno, un montón de cosas que justamente también abordamos en las charlas, hemos conversado sobre infraestructura, cómo puede uno lanzar algo si no tiene los recursos inicialmente, aprovechando muchas de las cosas que hay también por ahí en Internet y demás. Entonces, eso es básicamente Cafetech para los que de pronto no han conocido. Si apenas se están uniendo, apenas están conociendo Cafetech o si ya está, ya nos conocían y no seguían, recuerden que tenemos el Instagram, LinkedIn, el Telegram, creo que también hay WhatsApp, bueno, ya ni sé cuáles tenemos por ahí, pero las que yo más utilizo son las que estoy mencionando. Por ahí, pues la idea es que estemos pendientes. El Discord también muy importante. Varias de las charlas las hemos hecho por Discord. Hoy nos provocó hacerla aquí por Instagram para ir variando, ir experimentando también estas tecnologías. Y entonces, invitadísimos a que nos sigan en todas para que sigamos conectando. Nuestro principio siempre es que no, las charlas deberían nacer de la misma comunidad. Ya ha pasado, de hecho, la charla anterior presencial que fue con Fernando Gutiérrez, él se unió a la comunidad y dijo, hey, yo quiero dar una charla de un tema bien interesante que fue el protocolo X402 para pagos pues entre agentes autónomas con blockchain. Y pues fue bastante bacano, un tema bastante interesante y que de ahí salieron pues varias conversaciones ahí en el networking, en la charla con el cafecito, salieron muchas ideas de varias personas ahí para, para hacer cositas, hacer productos, experimentos, estallar por ahí uno que otro servidor, y eso es lo que nos gusta. Es como ese sentimiento de cuando éramos niños de desbaratar un carro e intentarlo volver a armar aunque nunca quedara igual, lo seguimos teniendo y pues con estas nuevas tecnologías sí que se nos presta para hacer ese tipo de cosas y la idea ya es llevarlo a proyectos que puedan salir a la luz y que puedan tener algún impacto, bien sea incluso en nuestras vidas personales, nuestra vida comunitaria, o en ya un impacto pues grande a nivel de región, de país, de ciudades, del entorno en el que nos movamos. Exacto, parce. Bueno, no, perfecta intro para lo que es Cafete y lo que hemos estado haciendo. Una invitación ahí, entonces, nuevamente a que estemos atentos y un aviso ahí que tiene que ver y es básicamente que el próximo jueves, creo que es 2, jueves 2 a las 5:30 de la tarde, vamos a hacer otro evento presencial. Mm, Seguro desde mañana empezamos a compartir más información, pero nada, ese va a ser como el próximo que nos podamos ver. Entonces, nada, invitados a que nos acompañen ese día y que vayan separando un espaciecito ahí en vuestras agendas. Excelente. Bueno, no, Bueno, el día de hoy vamos a hablar, dale, no, a ver, hágale, que le haga ahí la intro. listo, el día de hoy vamos a hablar un ratico acerca de el modelo Fable 5, más conocido como el Fabio. Sabemos que dio mucho de qué hablar, estuvo 3 días al aire. Vamos a hablar como un contexto primeramente de eso, de qué rayos es el Fabio, y después vamos a dar también nuestras opiniones respecto a pues su bloqueo y también como distintas ideas que se nos surgieron derivados de, digamos, esta situación. Entonces, nada, pues empecemos con el contexto ahí rápido, y es que existe una empresa dentro del mundo de la inteligencia artificial gigantesca que se llama Anthropic. Anthropic básicamente en este momento está sacando los modelos de frontera o los LLM más poderosos que existen en capacidades. Y eso se ve muy orientado a que han cogido el nicho de empresas. Digamos que OpenAI con ChatGPT es la herramienta de inteligencia artificial que usa el usuario promedio, que no necesariamente es una empresa, es muy generalista. Pero Anthropic se ha especializado mucho en negocio para empresas. Entonces,
ha logrado sacar unos modelos muy interesantes con unas políticas y una cultura laboral pues bastante interesante. Y dentro de ello, uno de sus modelos que ha roto, ha sacado literalmente un mito, una leyenda detrás de él, ha sido Fables 5, que no es más que un modelo derivado también de uno que se llama Mitos. Entonces, nada, ese es como un contexto rápido de pronto para alguna persona que no sepa qué rayos es Entropy o Fable, pero se trata de eso, un modelo muy poderoso. Si quieres, Steven, de tu parte, De una. aporta ahí a qué rayos es el Fabio y ahí entramos como ya ahí en calor de qué rayos ha pasado con él. De una. Como saben, los que han estado pronto en otras charlitas, nos gusta irnos un poquito atrás para entender el trasfondo de las cosas y luego llegar al presente de las situaciones. Voy a ver si acá me deja poner aquí el celular para ver un poquito una presentación. Vamos a ver, no sé. Joder. Bueno, ahí se ve más o menos. Sí, das. Bueno, vamos a tratar ahí de medio hacerle. Entonces, vamos a irnos un poquito atrás de estos modelos que conocemos como modelos de frontera o de último tiempo. Uno muy mencionado, el Fable o Fabio, como lo conocemos nosotros cariñosamente. Pero antes de empezar, me gustaría saber ahí de los que están viendo, ¿hay alguna reacción o algún comentario de quién alcanzó a usar Fabio antes de que lo tumbara al mismo Anthropic por las cosas que vamos a hablar ahorita de Estados Unidos? No falta el que lo compró el 12 y el 12 lo bloquearon. Ah, sí, nadie, nadie lo probó. Nadie lo alcanzó a probar por acá, vamos a ver. Y un saludo, ¿verdad? A todas las personas que están ahí conectadas en este momento. Veo por ahí a Samuel, a Angelo, Esteban, tremendo café. Eh, Mr. Component, Andrés, no lo pudiste usar. Nos lleva al carajo. Juliana no Ah, lo usó tampoco, no. Pero han usado, me imagino, Opus. Angelo, si lo usaste, no. Hey Samuel, saludos, hermano, tiempo sin saludarte. Bueno, entonces, pocas personas lo alcanzaron. Bueno, él sí lo alcanzó a refactorizar, vean. Y no corrió. Ah, le falló Fabio. Fabio te dejó morir. Entonces, vamos a ver qué hay detrás de todo esto, ¿cierto? Primero vamos a entender un poquito cómo llega Anthropic a Fabio. eh, y pues ya sabemos acá que partimos de un señor más grande que se llama Mitos, ¿cierto? Mitos hace parte de una de las apuestas, digamos, de Anthropic por especializar la IA, que yo creo que ahí empieza a partir una diferencia de lo que veníamos conociendo más tradicionalmente de estos LLM más generales o genéricos ya LLMs más especializados o focalizados en eso. Eh, ¿Cómo entender esa focalización? Básicamente, vamos a poner por aquí, para llegar a un modelo de estos, bien sea genérico o específico, suceden unas etapas. Vamos a verlas muy a grosso modo. Tenemos un pre-entrenamiento, ya pues hablando de estos modelos raíz, de estos modelos pues principales. Un preentrenamiento, ese preentrenamiento normalmente que allí, ahorita lo vamos a conectar con el tema de lo de la censura y con un tema que también está bastante interesante eh, relacionado a la destilación que ha estado haciendo China de estos modelos, que también vamos a hablar ahorita un poquito. Entonces, bueno, este preentrenamiento básicamente es basado en una cantidad de datos impresionantemente grande que ahí ahorita lo conectamos con la destilación porque en últimas cualquier LLM de este tipo realmente ya nos destiló a nosotros como humanos, es decir, nos sacaron los libros y varios se preguntan a ver si Entropy ha pagado
tan siquiera, yo qué sé, por 100 años de soledad, pero usted le pregunta por 100 años de soledad y le va a responder. Ninguno de estos LLM normalmente ha pagado o ha gestionado temas de data alrededor de cosas. Eso es también un tema que está álgido. Hay unos que defienden que pues no tendría por qué pagarlo porque pues se pudo haber basado en las opiniones de la gente sobre ese libro. Otros dicen que efectivamente sí les tienen que meter también el libro, por ejemplo, solo hablando del tema de libros, etcétera, etcétera. Entonces es una nube densa de situaciones tanto técnicas como legales que implican acá. Pero digamos que esto es etapa superada, ellos por detrás harán sus cosas locas para llegar a esto. Algún día se sabrá bien de dónde se descargaron todas esas petabytes de información. Eh, pero básicamente se entrena con una cantidad brutal de data unos modelos. Esto nos da algo demasiado generalista, que pues normalmente no basta, por lo cual normalmente cualquier modelo, así sea de los generalistas, hace también un proceso de tuneo o, uy, se me fue acá, de fine tuning. Ellos hacen un proceso de fine tuning también, ya a la interna, digamos, para poder llegar como eh, a ciertas especificidades del sistema del LLM. eh, y ahí, digamos, donde lo entrenan para que responda con modales, para que él mismo entienda que es un asistente, etcétera, etcétera. Desde ahí ya empiezan a filtrar un poco el modelo para que responda con cierta intencionalidad. Ahorita vamos a hablar también en el debate que vamos a hacer cosas muy interesantes acerca de ese fine tuning, porque pues así como no sabemos de dónde sacaron esta data, que por ahí ya están comentando que efectivamente eh, hay muy probablemente carga de información de bases de datos pirateadas de todo, de Udemy, de cuanta vaina exista. Y lo mismo acá, también tenemos una capa densa de no saber cómo lo fine-tunean, ¿cierto? Para decir, hey, usted debería ser menos racista, porque de pronto toda esta data aquí tan brutal, pues estaba mayoritariamente data racista, por ejemplo, entonces aquí lo intentan controlar con ciertas cosas, aquí empiezan a aplicar ciertos parcheos o intencionalidades del modelo, y ahí se empieza pues como a crear una especificación, ¿cierto? Hacia ese modelo. Luego podemos decir también que a grosso modo viene otra capa. Algunos, pues la mayoría de estos modelos grandes aplican ya como una educación, digámoslo, llamémoslo así, que puede ser por refuerzo o por preferencia directa. Entonces, digamos que acá, vamos a llamarlo así, refuerzo. Y acá sí es donde definitivamente ya es como una semicensura, viéndolo desde un punto negativista, o una educación desde un punto de vista positivista, de lo que estaría haciendo esta empresa, la que sea que esté creando ese LLM con el modelo. Entonces acá efectivamente le ponen un sistema a decir, hey, no, esta respuesta está mal, esta está buena, lo empiezan a calificar y le empiezan a dar zanahoria o garrote para pues, que el modelo, digamos, ya salga refinado. Insisto, estas dos capas, el modelo empieza a perder, entre comillas, pureza basado en estos datos, pero pues es importante, por si como acá comentaron que muy probablemente en esta capa de entrenamiento tienen datos extraídos de fuentes piratas, pues acá muy probablemente en uno de estos dos puntos deben decirle que jamás responda de dónde rayos venía la data, si es que él pudiese mismo inferir eso. Entonces aquí se empieza a crear eh, todo este ámbito. Eh, y ya para los modelos modernos ya vienen también otras capas, mucho ya superiores, que ya es más un tema de función, que ahí incluimos el sistema agéntico, los bucles, la planificación, razonamiento, que ya son capas de agéntico, bueno, que ya son capas, digamos, ahí superiores que esto sí está pues de lo más nuevo y de lo más loco posible.
Entonces, bueno, cada empresa, estado sí, o entidad que esté creando su propio LLM desde cero, pues debe vivir estas capas. Esto es a grosso modo, puede que haya capas intermedias, puede que haya más, puede que haya menos. Por ejemplo, Elon Musk se vive ufanando de que la IA de X, pues casi no le ponen como trabas acá, pero obviamente sí, porque uno le pregunta por Elon Musk y la mayoría de veces responde que es un dios, que eso probablemente fue ingresado acá. Pero sí, efectivamente cada una ya vende sus ventajas o no. Lo mismo acá, esta capa de preentrenamiento tiene mucho sentido de por qué algunas se especializan más en unas cosas que otras. Por ejemplo, para temas de novedosos o de opinión, pues sí funciona muy bien las IAs de X porque pues tienen toda la capa de Twitter, pues o de X históricamente con la cual han entrenado esto, es decir, una destilación de nuestros datos que como humanos hemos aportado en estas plataformas, lo mismo lo de GitHub y demás. Eh, ya superadas estas capas, entonces llegamos al modelo como tal, ¿cierto? Vamos a poner en este caso de ejemplo mitos. Se surtieron, digamos, estas capas, vamos aquí a rayar una flechita, se surtieron todas estas capas y salió este man. ¿Qué pasó con mitos? Que básicamente este entrenamiento fue ultra reforzado con código fuente de muchas cosas. Incluso por ahí dicen que esto tiene código fuente privativo. Ya para saber si sí o no es difícil, pero digamos, en la opinión internacional mencionan que en este entrenamiento incluso podría estar el código fuente de Windows, Office, todo eso que pues es privativo, se supone siempre lo han ultra cuidado, pero pues por debajo bajo sus asociaciones extrañas y demás, o filtraciones como ya mencionaron acá en el chat, o pirateos, pues probablemente esto tiene esa capa. Entonces, Anthropic, en este caso para mitos, se centró mucho en que en esta capa de entrenamiento hubiera demasiada información de base, ¿cierto? Porque ya vamos a entender el por qué, porque este fue pensado como un modelo para la ciberseguridad. ¿Qué es privativo? Privativo es que es código privado, que no es open source, no es abierto. Por decir, si hoy vos querés saber cómo hace Windows por debajo en su kernel X o Y función y no sos un empleado de Microsoft, no hay posibilidad de saberlo. Es código pues completamente privado, que es la mayoría del código que existe, normalmente es privado. Pero hay otros sistemas como Linux, por ejemplo, que es open source, que el código es completamente abierto o la mayoría de su código, porque ahí dentro de Linux uno puede instalar paquetes privativos o de código privado, eh, pero digamos es auditable, entre comillas, por cualquier persona. ¿Por qué digo que entre comillas? Porque pues uno normalmente pregunta quién de nosotros audita un código de Linux y pues probablemente ninguno, pero pues está la posibilidad, por lo menos con Windows, pues no podemos acceder a ellos que hacen por debajo o por detrás de bambalinas. Eh, entonces, bueno, parece que Anthropic sí logró meter algunos de esos códigos privados dentro de sus entrenamientos. ¿Quién lo sabrá? Solo ellos y sus negocios extraños por allá detrás. Eh, Básicamente son los tramitos. Aquí en el fine-tuneo y el refuerzo lo especificaron mucho con entrenamiento de muchas fuentes de ciberseguridad, tipos de ataques, formas de llegar a puertas traseras, probablemente también mencionan que pues este modelo se nutrió con bastantes zero days, es decir, esos códigos que venden cuando encuentran un error o un bug en alguna plataforma, algún hueco, en alguna puerta trasera. Probablemente eso también está aquí incluido. Y finalmente pues llegan a mitos basados en toda esta locura. Parece igual como ninguno de nosotros humanamente, ni muy probablemente ninguno de nuestros cercanos ha podido usar mitos porque pues ellos al parecer vieron que era tan poderoso que no lo sacaron al público. Anthropic dijo, no, esto es como poner una bomba atómica en las manos de cualquiera que tenga un computador en la casa, y no quiso ponerlo abierto al público. Básicamente hizo no recuerdo el nombre, hizo como una especie de sociedad con empresas grandes de tecnología, Microsoft, Apple, bueno, etcétera, las más grandes de tecnología, y les dio un acceso vigilado del modelo a sus empleados, a sus departamentos de TI, y les dijo, hey, vea,
aquí está Mitos, parchen sus propios software. Entonces, le dieron eso a los departamentos de TI, aparentemente lograron encontrar muchísimos errores, porque de ahí salieron muchos parches, actualizaciones. Casualmente, por esos días que estuvo fuerte esa asociación de mitos con todas las empresas, salieron unos bugs terriblesísimos o unas sí, daños, digámoslo así, o vulnerabilidades en librerías de NPM, de Next.js, de un montón de tecnologías que afectaron bastante la movida. Incluso pues en las empresas que trabajamos se vivió, se sintió ese asunto de ir a actualizar, parchar, etcétera, etcétera. Probablemente usando mitos, eso no se ha revelado al 100%, pero pues fue casual que justo cuando eso se lo dan a algunas entidades, empiezan a explotar también cosas por ahí, por otros lados. Eh, bueno, luego de eso, Anthropic dice, listo, ya estamos preparando algo similar a mitos, pero para cualquier persona del planeta, ya no solo con un énfasis 100% en ciberseguridad, sino con un énfasis en codificación. De ahí sale nuestro amigo Fabio, supuestamente. Lo que haya pasado acá entre mitos y Fabio es una nube densa de no sabemos que muy probablemente uno de estos dos elementos fine-tunearon o reforzaron bastante mitos para pues que no tuviera las capacidades, Fabio para que no tuviera las capacidades tan brutales de mitos por temas de seguridad y demás. Y el caso es que listo, lo lanzaron. Algunas personas pues, que alcanzaron a probarlo, subieron benchmarks, subieron ejemplos en la nube, creo que Seba lo alcanzó a probar, subieron videos de las capacidades que tenía y demás, era bastante potente. Luego de lanzado Fabio, no recuerdo exactamente cuántos días fueron después, creo que fue como 1 o 2 semanas, no sé ni cuánto alcanzó a hacer, no sé si Sebastián ahí el dato, ¿De qué? ¿Que lo bloquearan? sí, de que lo bloquearan. Duró 3 días, como del 9 de junio al Ah, me 12. puta, ni una semanita, con razón no lo alcancé a probar. No duró fue nada. Días y bloqueado. Entonces, Anthropic lo lanzó, la gente lo empezó a utilizar y de inmediato llegó el todopoderoso USA y les dijo a Mitos, hey, señores Mitos, por favor retírenme en Fabio del mercado por la, la excusa de siempre para cualquier cosa de Estados Unidos. ¿Quién me dice cuál es? Seguridad nacional. Creo que sí es seguridad nacional. Siempre cualquier problema extraño que pasa, se escudan en la seguridad nacional. Aquí no se ve casi ahí. Y basado pues en eso, le obligan a Anthropic a bloquear Fabio. Ahí por ahí salió en Polymarket unas apuestas, unas predicciones. Les dijo que solo lo limitan a ciudadanos estadounidenses. No, pero ni siquiera todavía para los estadounidenses ha estado disponible. Anthropic decidió bloquearlo en general. Ah, sí. Eh, Hasta ahora no, porque incluso, ok, decidió retirarlo en su totalidad porque era imposible solo bloquearlo para Estados Unidos. Sí, digamos que ahí lo que hizo el gobierno fue pedirle eso, como que, hey, venga, vamos a aplicar una ley que prohíbe exportar este servicio porque puede ser obviamente un tema de seguridad, pero debido a eso le decía que solamente los estadounidenses podían usarlo y si había un extranjero dentro de Anthropic trabajando en suelo estadounidense, igual no lo iba a poder usar. Entonces quedaba bastante complejo y estos brothers pues decidieron sencillamente, obviamente bloquear a todo el mundo. Exactamente. Luego, como les decía, de que Fabio fue bloqueado, pues han salido varias teorías que pues Polymarket, que tiene más o menos un nivel de cercanía a la realidad bastante alto, últimamente lo ha comprobado, eh, con la data predictiva, avisa que aparentemente hubo de parte de Amazon Web Service, una solicitud al gobierno de Estados Unidos indicándole que encontraron un jailbreak o que es como un hackeo al sistema en donde se saltaban Fabio
sea, se saltaban este bloqueo que le pusieron a Mitos para que fuese Fabio, y Sí, por ende, sí, ese bloqueo lo supuestamente se ha denominado como guardrails, que no sería, no sé si en España sería algo similar a rieles de guardia, bueno, yo que fucking sé, como guardianes, digámosle. Y no es más básicamente que en distintos niveles agregar la capacidad de interpretar si la persona le está solicitando algo que tiene que ver o con esos temas censurados como ciberseguridad, ideología. Entonces, en teoría, al igual que sabemos nosotros los que programamos y de pronto los que no están en ese mundo, a veces la IA, por un lado, tira una locura y por otro lado se le puede manipular para llegar a cierto punto. Entonces ahí brincaban esos guardianes y lo que hacían era pasarte al modelo que no tenía esas capacidades, al modelo inferior llamado Opus. exactamente, entonces, básicamente parece que había la capacidad de que se saltara esta barrera que se puso para poder sacar a Fabio. Y supuestamente los que los sapearon, entre comillas, fue a Amazon Web Service. Bueno, ahí está, sigue el debate, que porque ellos habían invertido, pero pues no les convenía por su propia idea. Bueno, unas locuras ahí también. Y ya esta semana nos salen en noticias de que aparentemente, vamos a poner acá en otro cubito, de que supuestamente China estaba destilando a Fabio y a través del jailbreak destilando a Mitos. Eso es otro boom que ha estado sonando esta semana, de que también parte de esa provisión fue para evitar esa destilación. De hecho, hay una noticia, no sé si es 100% verídica, pues yo lo vi en este medio, bueno, ahí no se alcanza a ver, que no es muy confiable, que se llama Infobae. Hay veces ponen cosas decentes, otras veces, la mayoría de veces ponen mucho spam ahí. Pero hay una noticia que indica que China habría, bueno, China per se no, algunas empresas de China que están en IA habrían creado alrededor de 25.000 cuentas dentro de Anthropic para destilar, ¿cierto? Ahí lo que me parece gracioso y ahí empiezo a entrar con ciertas opiniones es que si se fijan, a mi modo de ver, esa destilación, pues ya sucede. O sea, para que un modelo llegue a ese nivel de capacidades, que en la investigación que hice, estamos hablando de que Mitos, ya con su dataset entrenado, puede estar pesando 62 terabytes, lo que significa que la data que se extrajo para llegar a 62 terabytes, probablemente está contada en cientos de petabytes, que son el resultado de llegar a esos 62 terabytes de dataset ya entrenado. Y pues para usted sacarse esa cantidad de petabytes de datos, pues no necesariamente es que los haya conseguido de sus propias fuentes o bibliotecas. Entonces hay una destilación en general de Internet, de las redes sociales, de absolutamente todo lo más posible. Y de esa destilación, como mencionaban ahorita acá en el chat, pues obviamente incluye fuentes piratas, fuentes oficiales, fuentes gubernamentales, fuentes de todo tipo. Entonces, la mera existencia de estos LLMs es ya en sí mismo una destilación. Ahora se quejan es porque básicamente lo que está haciendo estas empresas de China es destilarlo, pero con esa data ya filtrada, que pues eso igual sí es costoso. Pasar de esos petabytes a esos terabytes es lo que cuesta, porque es mucha capacidad de cómputo. Son supercomputadoras procesando extenuantemente toda esa data para llegar a ese dataset ya listo. Y pues ahí sí es donde estas empresas chinas llegan, como le ha hecho ya varias veces en la historia de Estados Unidos, que le mandaban a fabricar cosas y ellos se quedaban con los planos, con la ingeniería detrás se ahorraban esa platica que es bastante alta cuando se iba a sacar un producto, y luego ellos la sacaban a un precio completamente eh, irrisorio, pues versus los productos que vendía Estados Unidos. Al parecer le están aplicando la misma ya en este entorno de IA, es decir, Estados Unidos gasta millones de dólares en este entrenamiento,
en ese preentrenamiento y ya luego llegan estas cuentas aparentemente chinas a destilar ya la información lística molida y ya para entrenar sus modelos que siempre, si ustedes se fijan, cuando sale uno muy pro de Occidente, por llamémoslo así, o de Estados Unidos, China a los pocos días también lanza uno muy cercano, en este caso el que mencionan acá en el chat, el GLM 5.2, salió justamente después de esto y eso pues obviamente evidencia el contrapeso que se están haciendo y pues también por ahí mencionan que fue uno de los factores por los cuales el gobierno de Estados Unidos pudo haber hecho un llamado a Anthropic de suspender y que se relaciona muy bien con lo que mencionaban ahorita, de que pues inicialmente dijo, hey, solo déjeselo para los estadounidenses porque pues probablemente era esta filtración a la que le estaban temiendo, sumada a los riesgos pues que también implicaba pues de que esto se estaba saltando un poco esta capa. Eh, Aquí pues uno entiende que es ya no solo una pelea de datos de supercomputadoras, sino una pelea también de soberanía tecnológica, de las capacidades técnicas que tiene un país para llegar a esto. Lo único bueno de esta competencia es que quedan estos modelos open source para que los que nos gusta cacharrear, investigar, pues lo podamos al menos mirar, a pesar de que esta semanita que estuve explorando un poco sistemas locales con Oyama y todo esto, pues estos modelos tan grandes igual sí necesitan un hardware bastante costoso para uno siquiera poderlos probar en su capacidad máxima, pero pues está muy bien a mi modo de ver de que existan estos modelos open source para que incluso temas, esto es un tema que ya debería estar entrando en los gobiernos actuales de nuestros países digámoslo así, en discusión y no meramente de, ay, vamos a crear una facultad de IA o vamos a crear X o Y, sino que realmente haya la infraestructura para poder soportar eso, porque si vamos a crear una facultad solo para poder explorar modelos pagando tokens y quemando tokens, pues podría ser hasta chévere, pero no es suficiente. Pensándolo ya como países y como región, debería haber pues como más esa capacidad y estos modelos open source pues facilitan por lo menos, así sean unas instancias ya más superiores de gobierno o de empresas privadas ya con más capital, poder también hacer sus propias aproximaciones a esto. Entonces está bien interesante. Ahí, Sebas, vamos a ahí también continuar. hay también parte de teorías ahí que van de la mano con lo político y es muy loco porque nosotros a veces que estamos tan sumidos en la tecnología, pues no queremos saber mucho de política, pero bien o mal, esto impacta básicamente, pues obviamente toda nuestra convivencia, incluso a nivel internacional, como vemos en este caso. Entonces, hay otra historieta ahí detrás del bloqueo y otra teoría, y es acerca del tema y problemática que hubo acerca de un contrato que tiene o tenía con Seguridad Nacional de Estados Unidos, la misma empresa Anthropic, en el 2025, el año pasado. Entonces, básicamente en su momento Anthropic no quería que se usaran sus modelos para crear ataques automatizados o dirigidos por IA y tampoco para espiar la población en general. Entonces, desde ese tiempo se viene teniendo como esa situación en la que Anthropic está por un lado y de pronto el gobierno de Estados Unidos está por el otro. Y desde ello también hay la teoría de que una de las venganzas que hizo el gobierno fue básicamente catalogar como peligroso este modelo. De hecho, dentro de la respuesta oficial que dio Anthropic cuando lo bloqueó, menciona que no, pues en resumidas que no están de acuerdo con la decisión, pero que es una decisión que toman porque pues el gobierno les indica y que hay otros modelos que bajo ese mismo jailbreak que pues realmente no les dieron especificidad de cuál era, pero bajo esa misma dinámica que les mencionan, por ejemplo, GPT 5.5, pues se rompería igual. Entonces no era un tema tanto como de hey, tu modelo es realmente peligroso, sino básicamente, pues, o no es frágil, no es inseguro, sino que es como todos los demás en ese nivel.
Incluso se dice, pues, gracias a esa capita que vos mostraste de guardianes que tiene, es un tanto más seguro para ciertos casos y buen uso de las mismas políticas de la IA. Y hay otra teoría por ahí extraña, pero primero detengámonos un instante ahí como para hablar de esa y ahorita tiro la otra teoría que se nombra mucho también. Sí, hay, Sebas, gracias por ese dato, porque efectivamente acá yo creo que empieza a ser el talón de Aquiles de esta nueva tecnología, es decir, Internet, si vemos el surgimiento de Internet por allá, el Internet público, que sabemos que el Internet empieza en un asunto de guerra por allá en los 70 80 sus inicios, pero digamos que así públicamente el boom del Internet lo podemos estar hablando desde los 90 en los países pues, más desarrollados y nos llega ya un poco más lentamente, en finales de los 90 y principios del 2000 a nuestros países. Eh, Han pasado ya casi 30 y punta años en donde hace por ahí, yo qué sé, 10 15 años los gobiernos empezaron a meter muy fuerte en Internet y sin embargo todavía siguen habiendo espacios un poco libres, digamos, no tan ultra censurados y demás, sigue existiendo esa capacidad. Pero si vemos en la IA de ese tipo de LLM lleva con su boom más bien poco y ya tiene un nivel de presión muy alta de parte de estas esferas de gobierno por las capacidades increíbles que esto tienen. Ahí lo que le queda a uno, eh, lastimosamente, a mi modo de ver, lo que le queda a uno entre el pensamiento es que acá hay una capa densa de desconocimiento que no sabemos qué está pasando ahí. Y ahí creo que vienen unas discusiones ya más que de TI, unas discusiones sociales, éticas, filosóficas, incluso si se quieren, de lo que aquí está pasando, porque es que estos modelos, mal que bien, ya los están usando, yo qué sé, nuestros hijos, nuestros sobrinos, que están en su adolescencia o incluso más grave aún en ciertos sitios donde ya niños muy pequeños tal vez tienen acceso a esto. Y no sabemos acá en esta capa de refuerzo, de fine tuning, hacia qué lo están orientando, en qué momento de pronto Estados Unidos puede presionar a que acá alguien deba actuar de cierto modo u otro, porque pues sí que se han salido ya estudios en donde indican que pues muchas personas ya están prefiriendo consultar la mayoría de cosas con la IA que ir ante un profesional. Yo, digamos que yo no soy contrario a eso en términos de tener como una asesoría, digámoslo así, diferente en torno a algún tema, para uno tener un conocimiento previo y demás, pero digamos uno desde el pensamiento crítico lo aborda así, pero ¿cuántas personas no lo están abordando así? Lo están abordando como una verdad absoluta. Y una verdad absoluta que está regida por algo que no sabemos qué está pasando ahí. Algo que es completamente oscuro para nosotros y no sabemos qué intencionalidad hay. Nosotros no sabemos en la IA de X, de Grok, no sabemos qué cosas raras le dio a Elon Musk por poner ahí, por poner un ejemplo cualquiera, porque igual pues todas las empresas lo están haciendo, incluidas las chinas. Entonces, ahí es donde uno le queda la duda y la preocupación de diablos, ¿qué está pasando acá? Listo, hay un gobierno que lo está regulando, no es el gobierno que se caracteriza por velar por los intereses universales del planeta, velarán muy bien por los intereses propios de su país, eso está bien hasta cierto punto, pero es una tecnología que se está propagando a todo el mundo y que la estamos usando a diario en nuestros empleos, en nuestra vida cotidiana y no sabemos qué nos rige, no sabemos esas verdades que aparentemente nos dice la IA o que muchas personas, insisto, no son críticas y las toman como verdad absoluta, qué está pasando ahí. Ya han salido debates con los modelos un poquito más viejitos de racismo, porque pues justamente tampoco sabemos esa data cómo está entrenada. Acá le intentaron hacer ciertas cosas, pero igual eso sigue sucediendo. Entonces ahí dejo esas inquietudes también. Sí, sí, totalmente. Uno no sabe los intereses que tengan los dueños, creadores, la empresa, el gobierno que está, digamos, amparando en muchas ocasiones muchas de estas empresas y a la larga no se puede tomar la herramienta como una fuente de verdad absoluta, como menciona Steven.
Ahí como para mencionar la otra teoría que se tiene también con mucha fuerza acerca de todo esto que ha pasado, tanto la previa como el bloqueo posterior, ha sido muy orientada al tema comercial. Resulta que hace poco vimos que Elon Musk se convirtió, digamos, en la persona más rica del mundo cuando una de sus empresas salió a bolsa. ¿Cuál fue? SpaceX, si mal no recuerdo. ¿Alguien sabe cuál fue? SpaceX, si mal no recuerdo, ¿cierto? En fin, el punto es que el hombre, cuando tiene esta salida a bolsa, nos da también un reflejo porque esta empresa se fusiona también con la que él tiene de inteligencia artificial, Grok. Bajo esa misma tónica, OpenAI y Anthropic quieren hacer lo suyo también y sacar a la bolsa sus respectivas empresas y de esa manera tener más recursos, valorizarse, empezarse a manejar bajo el sistema de acciones y obviamente pues ya eso es otro nivel de empresas donde mueven demasiado dinero. Eh, Debido a eso, pues hay una estrategia de mercado intrínseca en buscar ese objetivo y no nos podemos confiar, como se menciona, de que, uy, no sé, Antropis como los dueños de la buena IA tienen el pensamiento de el bien para la humanidad, el planeta, pues la verdad no podemos confiarnos de ninguna de esas promesas, porque ahorita también se mencionaba un poco como de forma irónica, esta misma empresa había solicitado anteriormente que el gobierno debe tener mayor control sobre algunos lanzamientos de modelos de inteligencia artificial, pero cuando ese control les cae así con su mano firme, pues no les va a gustar obviamente. Entonces, no es tanto confiarnos de lo que una empresa supuestamente diga que quiere, sino más bien tener el criterio propio también de entender qué hay detrás. Y si nos vamos a pensar por el lado comercial, es muy buena estrategia lo que se ha hecho con este modelo. Definitivamente que tuvo una previa o una historia, leyenda antes de que saliera, el cual generó una expectativa comercial incluso. Ya con mitos, como ahorita mostraba Steven, pues existió esa previa. Se empezó a decir historias de qué era capaz de hacer, de que se le dio un acceso a ciertas empresas bajo un pacto, bueno, bajo un proyecto, perdón, llamado Glasswing, y de esa manera, pues, se fue creando como esa expectativa, como de carajo. Estos brothers tienen algo tan poderoso que primero le están dando a algunas empresas el acceso para que se blinden. Y de repente, cuando ya se logra sacar una versión comercial con Foul, obviamente el hype es mucho y la expectativa de cierta manera también se cumple porque es verdad que era un modelo muy poderoso. Todo esto de la mano con una previa a un lanzamiento en bolsa. Entonces, obviamente, yo creo que a la larga ha generado también que básicamente se cree esa expectativa que se quería para bien o para mal el bloqueo incluso de cierta manera les puede convenir. No digo que era como lo que buscaban exactamente, vaya usted a saber, pero sí creo que de una u otra manera han hecho muchas cosas para que esto tenga un impacto positivo al momento de sacar pues su mondad, sus acciones. Así es, Sebas. Aquí justamente acabé de buscar este artículo que me había leído hace unos días, eh, en una conversación pues que estuvo el Papa con uno de los cofundadores de Anthropic, porque es que esto ha escalado ya a temas de los que hemos mencionado, temas sociales, temas humanos, ya lo hablamos en otras conversaciones en Cafetech. Eh, ya fuera de esa densidad que acabamos de ver de gobiernos, empresas, IA, refuerzos de información, fine tuning y demás, hay otra capa y es que definitivamente la IA es muy útil en la mayoría de empleos. Eh, esta versión agéntica de la IA que razona, que planea, que se revisa a sí misma, que vuelve y hace bucles para llegar a una mejor versión, nos lleva aceleradamente, muy probablemente, en especial en los países en donde los gobiernos, digamos, son más serviles a lo que digan empresas grandes o a lo que digan gobiernos extranjeros, a tasas de desempleo
no vistas pues hace muchos años, porque pues acá digamos hay una cultura de minimizar costos para ganar digamos más, que también lo tienen en los países desarrollados, pero en Estados Unidos sí pueden poner una ley y la van a poner probablemente de, listo, pero no puedes echar a la persona, ya lo hicieron en China porque son países, justamente son desarrollados porque también son proteccionistas hacia adentro, pero en los países que no, donde hay lobby extranjero fuerte, de empresas tipo Anthropic, tipo OpenAI, pueden llegar a dejar sus tajadas en los congresos, en cosas que ya se han visto con temas de vías como Odebrecht y demás.